Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Seguimos con la escucha y el encuentro con el Señor Jesús a través de su palabra. Hoy en el evangelista Marcos, en el capítulo 2, versículos 13 al 17. Tomemos el texto. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del mar y toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dice: sígueme. Se levantó y lo siguió. Sucedió que mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran ya muchos los que lo seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos: ¿por qué come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo: no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza, la gracia, la presencia del Espíritu Santo. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. ¿Qué dice el texto? Volvamos los ojos. Capítulo 2 de Marcos, versículos 13 al 17. Es un evangelio corto. Hemos comenzado con Marcos todos estos días. Vamos continuando después de una serie de enseñanzas con autoridad de Jesús, curaciones a un hombre paralítico, a un hombre que lo llevaron en una cama, curación de la suegra de Pedro, muchas otras curaciones, sacar espíritus inmundos, y sigue su recorrido. En Galilea nos encontramos todavía. Pero ¿cuáles son los detalles? ¿Cuáles son lo que nos dice hoy? ¿De dónde sale hoy Jesús? ¿Hacia qué lugar? ¿Quiénes acuden? Se encuentra con alguien. ¿Qué le dice a esa persona? ¿Cómo reacciona esta persona? ¿Qué pasa después en un segundo momento? Jesús está allí. ¿Quiénes vienen? ¿Qué pasa con estos personajes que están mirando lo que hizo Jesús con la persona que estaba él? ¿Qué dicen de él? ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo reacciona Jesús después? Y termina todo el texto. Como siempre, todos los detalles, diálogos, verbos, actitudes, situaciones, todo nos sirve para que quede claro. Qué bueno es hacer la lectura proclamada con cada expresión bien clara y con voz alta, para que ustedes y yo nos vaya resonando frases, palabras que tal vez en otros momentos no habían resonado en nuestro corazón. ¿Qué nos dice hoy la meditación? Pero unamos el primer momento con el segundo. Jesús, luego de ser recorridos por Galilea, de estar en la casa de Pedro, de haber ido a otras comarcas, allí cerca, de la gente estar ya admirada de lo que hace, pues sale de nuevo a la orilla del mar. Y allí en la orilla del mar, pues la gente acude a él y él sigue enseñando. Ha venido para enseñar, ha venido para ser la voz de Dios. Es el Verbo encarnado al que habla de lo que Dios quiere y viene a enseñar toda esta misericordia nueva de Dios para con los hijos de él. Entonces, hay uno importantísimo hoy. Pasa por el mostrador de los impuestos de Leví, el hijo de Alfeo, que en Mateo se nos dice claramente que es él, el publicano Mateo, también llamado Leví. Ha sido impactado por la llamada de Jesús. Es claramente hoy el llamado de uno de los apóstoles. Y en el contexto, dentro de los 12, mirándolos uno por uno, es el milagro más grande de conversión. Es impresionante que un publicano en su contexto haya seguido a Jesús, porque pues de hecho no se dedicaban supuestamente a lo más sano. Tenían una función de recoger impuestos para Roma, pero muchas veces sus trabajos se vieron llenos de robo, de intereses creados, de desenfrenos y de cierto estilo de vida
que los publicanos, los doctos y los santos de Israel, pues ya los habían rechazado casi como condenándolos a una imposibilidad de conversión. Entonces lo que aparece hoy, entonces, claramente es un llamado de Jesús al que dentro del contexto era el más imposible de los casos. Ustedes y yo hoy escuchamos este llamado contundente. Lo llamó y le dijo: sígueme, sígueme. Y resuena este sígueme para ustedes y para mí hoy en este año y con el llamado de Mateo. Y resuena porque nosotros también, tal vez como él, hemos caído en circunstancias de pecado. Es que Dios no vino a llamar a los justos sino a los pecadores, termina diciendo. No ha venido a llamar a los médicos, a los sanos, sino a los enfermos. Y todos hemos pecado, unos de una forma, otros de otra manera. Y hay otro pecado que a veces aún más grande, es el del orgullo y el de creerse mejor que otros, y yo no cometo pecados si no son los otros. Pues resulta que el contexto, ya lo hemos dicho en otros momentos de este texto, Mateo, trabajando allí, había empezado a escuchar a Jesús en otras situaciones, ya lo conocía. Y estaba enviando con un niño una ofrenda especial para los más pobres. Jesús sabía de quién se trataba, los otros no sabían. Jesús ha esperado y ha llegado y ha hablado en momentos palabras cerca de él, y esto ha venido tocando su corazón. Pero llega el momento en que el llamado se hace más fuerte de frente y se acerca a Jesús a pagar supuestamente unos impuestos, y le dice: Pedro, ven, pero es que no tenemos nada que pagar. Y porque ya en otra oportunidad Jesús se le había presentado de frente a Mateo a pagar por la pesca de Pedro cierta cantidad de dinero que tenían que pagar no solo pescadores, la actividad mercantil. Muchos tenían que pagar impuestos de las distintas labores y tenían que ir a rendir allí cuentas de aduana y de pago de impuestos, y Jesús algún día había pasado también de frente por su puesto, y el Mateo le había dicho que no había tasa para el maestro. Jesús luego vuelve, y ahí es cuando Pedro le dice que no tienen nada que pagar, pero es que Jesús no viene a pagar nada. Jesús viene a rescatar a Mateo de esa postración. Jesús viene a hacerle un dulce llamado, primero enérgico: sígueme, pero después es una mirada contundente, donde Mateo ya no puede resistirse y se alegra que el Señor vaya a ir a su casa a celebrar la fiesta, la regeneración de Mateo. Y ese es el otro contexto del segundo momento. Aparecen entonces unos hombres de estos santos separados, fariseos, que creen que verdaderamente Jesús está actuando muy mal porque se junta con lo peor y con la escoria de la sociedad. Y resulta que ellos no han podido comprender la intencionalidad de Jesús. Y la intención de Dios es sacar al pecador y al enfermo de su muerte, no aprobarle la muerte. Y eso tiene que quedar claro hoy en este contexto. No es que Jesús está diciendo: bien pueda, está bien lo que está haciendo. No, Dios se hace hombre y viene a sacar al hombre de sus miserias, y viene a mirar y a compadecerse de un hombre que sí había pecado, pero que en esta misericordia de Dios tiene una íntima intención de conversión, que es lo que en el trasfondo quiere Dios de la respuesta del hombre, una íntima intención del alma de salir de su pecado con la fuerza y la gracia de Dios. Por eso aparece Jesús, porque si no apareciera Jesús, Mateo hubiera seguido siendo Mateo. Pero es que Mateo se admira de este Jesús que se abaja. ¿Y cómo es que se hace él digno de que el maestro lo llame con nombre propio, vaya a su casa y se haga una fiesta de una nueva generación para el corazón de Mateo y de Leví el publicano? Y los otros se quedan en preguntas: ¿cómo es que come con pecadores y publicanos? Y se quedan siempre preguntándose, pero no miran el fondo.
y es el actuar de Jesús, que se abaja no para quedarse con el pecado, sino para salvar al pecado. Y ese es el gran contexto de la unión del primer momento y del segundo momento. Ahora bien, la meditación nos lleva hoy a que ustedes y yo miremos cómo Jesús sigue llamándonos. Y cuando digo sigue, nos sigue diciendo, sígueme, sígueme. Cada uno es nuestro contexto de vida. Jesús se acerca al mostrador, no solo ya de los impuestos de Mateo, sino se acerca a nuestro corazón para seguirnos llamando por nombre propio. Y qué alegría como Mateo nosotros podamos sentir que Él viene a sacarnos de nuestras postraciones, de nuestras mesas de impuestos, llamémoslo así, de nuestras mesitas, estando sentados en la vida a través de muchas cosas que hacemos, y algunas de ellas nos han llevado a apartarnos de Dios y a estar tal vez en la idolatría por el dinero, en la idolatría por el placer, por el poder. Mateo tenía una idolatría por el dinero, como lo eran todos esos recaudadores de impuestos, que no solo cobraban tal vez en justicia, sino mucho más, y se quedaban con mucho. Es más, era tal la situación que el gobernador de la zona, el gobernador romano, pues le daba aquel puesto al mejor postor. Entonces imagínense ustedes las cuotas tan grandes que ponían para poder llegar a obtener estos puestos, y fuera de eso, para que les diera como negocio, como fuera rentable, pues cobraban más. Entonces sí, era una situación injusta, sí. El problema es que los santos de Israel creían que ya no tenían rehabilitación, y aquí es donde viene la meditación también. Aparte de que ustedes y yo que Jesús se acerca a esas mesitas, a esas idolatrías que nosotros tenemos para rescatarnos, ¿cuánto ustedes y yo hoy podemos comprender en meditación que ninguno, por imposible que sea la situación o por pecado que sea el más grande de todos, está condenado ya? Si alguien reconoce su pecado, cuando se encuentra con el Señor Jesús, reconoce su pecado, cambia de vida e inicia una restitución de lo que haya hecho, como lo ha hecho Mateo, como lo hizo Zaqueo en otro contexto, tiene salvación. Porque aquí lo fuerte es que los doctos de Israel pensaban en la imposibilidad de la salvación para una escoria de personajes, prostitutas, publicanos, etcétera, en Israel. Y resulta que Jesús se acercó a ellos para mostrar que Dios, con su fuerza y con su gracia, puede sacar a aquellos que parecían imposibles en la redención. Por eso hoy ustedes y yo nos debemos alegrar. Siempre habrá redención, siempre y cuando le abramos el corazón a Jesús, y siempre y cuando miremos que respondamos con una presteza a una conversión total y radical. Mateo es de esas conversiones que nos tiene que alegrar. Si hay uno en el grupo de los apóstoles que pudiera decir después, miren, es que yo estaba en una situación y Dios me sacó, es él. Imagínense, Judas Iscariote era un hombre que estaba estudiando en el templo desde joven. El que más esperaría de él terminó defraudando. Y de un Mateo que poco se esperaría por su estilo de vida, terminó siendo un hombre santo. Y con su doctrina y con su capacidad, pues a él se le atribuye uno de los evangelios donde nos ha dejado los 5 grandes discursos de la enseñanza de Jesús, y nos ha mostrado que era un hombre preparado y que puso sus talentos después de su conversión para dejar la palabra de Jesús en su evangelio según San Mateo. O sea, produjo un fruto grande y maravilloso, y Dios lo llamó y lo transformó, y él se dejó transformar. Meditación, ¿usted quiere dejarse transformar por Jesús? Yo quiero dejarme transformar por él. Si ha sacado a Mateo, y en la historia son muchos los que han sido grandes pecadores que parecían imposibles casos de salvación, pues ahora son muchos que llegaron a ser santos. Es más,
Tal vez hay algunos que digan que unos están condenados, y puede que solo Dios conozca a algunos que se convirtieron y que hicieron un proceso de conversión y de restitución total y que ya gozan de la presencia de Dios en el cielo. Solo Dios conoce los cambios del corazón, por eso Él habla al corazón. Él viene a decirle a usted y a mí hoy que, como Mateo nos llama contundentemente, y que ustedes y yo hoy nos sintamos con una fuerza de Dios para cambiar, para convertirnos. Es un llamado a la conversión, es una invitación a la conversión, es mirar la misericordia divina al grado que puede llegar. Es el evangelio de hoy. Que hoy ustedes y yo nos convertamos realmente al Señor, pidiéndole la fuerza a Él de seguirlo, de levantarnos de esta mesita, de dejar estas monedas, llamemos monedas a lo que tengamos que dejar para seguir a Dios, y verdaderamente ver que Dios puede actuar en los que supuestamente en ciertos contextos no tendrían salvación hoy para nosotros. Y en muchas situaciones de cada uno de los países hay sectores donde dicen es que estos son los malos y nosotros los buenos. Pues pidámosle a Dios que pueda tocar el corazón de los que llamamos malos, porque también nosotros actuamos en el mal cuando nos separamos de Dios, y que podamos verdaderamente pedirle a Dios por todos. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de su verdad. Para eso Dios ha tomado la condición humana, y ese es Jesucristo. Ha venido a llamar a los enfermos y no a los sanos. Ha venido a llamar a los justos y no a los pecadores. Es clarísimo. Le responde Jesús a ellos, a aquellos que estaban murmurando, ¿por qué comía con estos? Que no murmuremos ustedes y yo tampoco, es parte de la meditación hoy. Porque algunos quieran convertirse. Qué bueno que todos nos convirtiéramos. Y ese sería un llamado para toda esta generación. Y que los que más están lejos de Dios puedan venir a Él. Y esto sería un testimonio grandísimo de esta misericordia de Dios. Hagamos oración. Bendito seas, Señor. Te bendecimos y te alabamos por esta vocación del evangelista Mateo. Diste pruebas de creer en el hombre a pesar de todo. Gracias también porque Jesús permitió que lo acusaran de ser amigo de pecadores. Eso nos consuela y nos amiga, Señor. Nos anima. Nosotros encasillamos fácilmente a los demás, pero tú brindas siempre la oportunidad de conversión. En este día tú nos llamas a cada uno de nosotros sin tener en cuenta nuestros deméritos. Haz que la brisa de tu misericordia oree en nuestro corazón con la esperanza y el gusto de tu banquete de fiesta, y concédenos un sitio en tu mesa al lado de Cristo. Amén. ¿Qué nos sirve hoy para la acción de este texto? ¿Qué nos invita hoy a una oportunidad de conversión? Este testimonio de Leví, Mateo, ¿cómo llevarlo a nuestra vida? Con este llamado contundente de sígueme. ¿Cómo está nuestro seguimiento de Jesús? La misión que Él nos ha dado desde el bautismo. ¿Cómo respondemos? Y este año 2023, ¿cómo vamos a seguirla llevando y dando la mejor respuesta? Y cómo sacar de nuestro corazón cualquier situación de murmuración de que otros no se puedan convertir. Para Dios no hay nada imposible. Dios quiere que todos lo conozcan y se salven. Llamó a prostitutas, publicanos, ladrones, pecadores, claros, objetivos de su época, que verdaderamente estaban muy atrás, pero muchos de ellos se convirtieron y llegaron a estar más adelante que los que verdaderamente se creían primeros. Ahí es donde Jesús decía, muchos de esos, los últimos serán los primeros, esos que verdaderamente parecían últimos y si se convirtieron y cambiaron radicalmente, llegaron a ser los primeros delante de Dios. ¿Cómo podemos mirar ese contexto para tener unos criterios de hacer la lectura en Dios y no juzgar y no condenar desde ya, sino pedir la conversión de absolutamente todos? Gracias por todo lo que escriben en el chat. Todos los comentarios son muy valiosos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día.